Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 1:17 dice: si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Lo bonito de la palabra del Señor es que es muy clara para el que la quiere recibir con humildad y con entendimiento. La sabiduría de Dios no es tan complicada como mucha gente se imagina. La sabiduría de Dios requiere de nosotros humildad, sencillez de corazón para recibirla de una manera simple e inocente. Por algo el Señor Jesucristo dijo que el que no se haga como un niño no heredará el reino de los cielos. Para nosotros recibir la sabiduría de Dios, tenemos que descontaminar nuestra mente de la sabiduría de este mundo. Tenemos que de alguna manera establecer en nosotros una limpieza en nuestra mente y en nuestro corazón que nos permita recibir de una manera inocente, transparente y entendida la palabra del Señor. No quiere decir que no tengamos la capacidad de evaluar, de analizar y de entender por qué Dios nos está diciendo lo que nos dice. Pero tenemos que tener la disposición de recibir la palabra del Señor con la seguridad de que la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría de este mundo. Hay cosas que como seres humanos entendemos de manera lógica. Hay refranes populares, dichos de la sociedad que de pronto armonizan con la palabra de Dios, que de pronto pareciera que dicen lo mismo. Sin embargo, la palabra de Dios es más alta, más digna y sobre todo tiene el poder de Dios para respaldar cada una de sus afirmaciones. En este caso en particular hemos venido hablando de cómo la persona, el ser humano, el Hijo de Dios, y en este caso Salomón hablando como padre y Dios hablándonos como padre a cada uno de nosotros, nos invita a no atender, a no escuchar la invitación de aquellos que hacen lo malo para buscar hacerle mal a alguien o hacer cosas que no están bien delante de Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo es, si ya nos estamos dando cuenta de que hay alguien que está tendiéndonos una trampa, si nos damos cuenta de las maquinaciones de Satanás, si nos damos cuenta de cómo opera el mundo, cómo opera la maldad de esta sociedad, entonces tenemos que alejarnos, tenemos que saber tomar una decisión y no estar en ese lugar. Usted conoce tal vez la historia de Pedro cuando negó al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo negó principalmente? Bueno, uno, porque su corazón aún necesitaba ser totalmente transformado a través de la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también porque decidió estar en un entorno rodeado de personas con las cuales Dios, el Señor Jesucristo, había tenido contacto y muchos de ellos habían sido parte de los que habían apresado al Señor. Muchos de ellos eran los que estaban tal vez en contra y dispuestos a gritar crucifíquenle. Pedro estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y cuando se vio confrontado por el entorno, terminó cediendo a la tentación de negar al Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros no queremos hacer lo malo, no queremos ofender a Dios y no queremos ir en contra de su voluntad, pero nos ubicamos en el entorno equivocado, nos ponemos a la merced del enemigo y nos colocamos cerca de la trampa, cuando lo que el Señor está diciendo es que si vemos la trampa, sabemos que tenemos que alejarnos. Ahora, si un pájaro lo entiende, ¿por qué nosotros como seres humanos no lo vamos a entender? Dice la palabra del Señor que ¿por qué alguien colocaría una trampa en vano si el pájaro lo está viendo? Nosotros, si somos observadores y entendidos, podemos darnos cuenta cuando la sociedad, el mundo y el sistema de este mundo quiere hacernos la trampa. Hasta los dichos de este mundo. Hay un dicho que es muy popular que dice que soldado advertido no muere en guerra. Si nosotros hemos sido advertidos por el Señor, entonces debemos alejarnos de la trampa del enemigo, de la tentación. Te animo a seguir adelante, te animo a perseverar. No tomes en poco los consejos del Señor. No son simples consejos, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios toda es de bendición. Sigue orando, sigue adelante, vive congregándote, vive escudriñando la palabra del Señor. Vive tu pasión por Jesús.